Bueno, una vez hayamos cubierto todo el fondo, lo justo para que se nos vea lo que es la zona esa iluminada de la piel más clarita que el resto, ¿vale? Vamos a ir difuminando el fondo. Pues lo podéis hacer con el dedo, acordaros de quitaros un poquito la grasita antes para que no se vayan haciendo manchas en el dibujo. Pues el papel de folio, por ejemplo, no es muy absorbente, entonces no se nos quedan demasiadas manchas, aunque alguna se quedará. Pero los papeles de dibujo habitualmente son bastante absorbentes y se nos quedan manchitas de grasa que luego es muy complicado quitarlas. Así que lo que podemos hacer, muchos ya lo sabéis, poneros una hoja para ir apoyando la mano de manera que no se vaya manchando el dibujo con la grasa de la mano. Vais apoyando la mano en la hoja, ¿vale? Y vais suavemente pasando el lápiz. Pues podéis hacerlo así. Luego, por ejemplo, para difuminar, también podéis hacerlo con una hoja mismo o con un Kleenex, que se difumina muy bien. Que quede todo muy sutil, muy suavecito, muy uniforme, ¿vale? Así se nos quede la luz ahí. Bueno, una vez hecho eso, vamos a empezar a concretar ya más el volumen, ¿va? Yo aquí pues todavía tengo, se puede apreciar ahí un poco las líneas de encaje hechas del principio, esa línea de los tercios que nos marcamos al principio, la ubicación de la nariz, ¿va? Pues esas cositas, si veis que todavía se os ven en el dibujo, pues la quitáis, ¿va? Quitáis, yo como lo he hecho muy suavecito, pues le paso un poquito el dedo y ya no se aprecia. Pero pues, si queréis, pues le pasáis muy suavecito la goma, sin apretarla, con la goma acostada, en vez de con el canto, pues con la goma acostada un poquito así, lo pasáis muy suave, frotando muy suavecito, de manera que transmita poca grasa al papel, ¿vale? Vamos a empezar un poco con los labios, ¿muy bien? Vale, pues en los labios vamos a hacer toda esta zona de abajo, todavía le falta un poquitillo de volumen, un poquitito más oscura, porque se aprecia en la foto además que ahí el pliegue hunde, el labio hunde, y entonces se oscurece más. Vamos a ir dándole un poquitito más de volumen, poquito a poco, que nos vaya pidiendo. ¿Va? Siempre es importante pues ir entornando los ojos e ir comparando el tono del labio con el tono de la piel, y tiene que ser la zona más oscura, la zona más clarita del labio tiene que ser más oscura que la piel, ¿vale? Que las zonas de luz de la piel, que se note ahí bien la diferencia. Entonces vamos a ir dando un poquito más de volumen de manera que no se nos quede plana. Si veis que el lápiz HB o B, o sea HB o H, podéis pasar al B o al 2B, ¿vale? Eso es con cuidadito, o no apretándolo mucho, porque en un principio luego hay mucho salto de tono y si lo apretamos demasiado pues se nota demasiado. Entonces siempre con mucho cuidadito vamos a ir dándole un suavecito de volumen, reforzando las sombras que son más intensas. Jolín, lo malo de estar sujetando el móvil mientras dibujas es que se desenfoca todo el tiempo y luego tarda en enfocar otra vez. Ahí. ¿Vale? Es importante retocar bien esos oscuritos de la piel. Vamos a ir trabajando alrededor de la boca, que no se nos vayan quedando ahí blancos. Es importante que se nos vaya viendo cómo van saliendo las luces, ¿vale? Difuminamos un poquitito para separar. Hay que separar los tonos de luz en la parte de la sombra de la cara de los tonos de luz de la parte iluminada, ¿vale?
se tiene que ver la diferencia. Los tonos de luz en la parte de la sombra tienen que ser más oscuritos. Entonces, lo que podemos hacer es, una vez hemos estado sombreando un poco alrededor, pues cogemos y pasamos un poquitito el dedo ensuciando, así, de manera que se nos apague un poquito esa luz, ¿vale? Vamos a ir potenciando esas sombras otra vez. Ahora acordaros que estamos con un lápiz un poco más oscuro, entonces todas esas sombras van a ir ganando en intensidad, con lo cual esas luces van a ir a su vez ganando en intensidad. Lo que vamos a ir notando poco a poco es que la figura pues va cogiendo más solidez, va cogiendo más volumen, va pareciendo menos transparente, por decir así, se va viniendo más adelante, ¿vale? En un principio no vamos a ir tapando esta lucecita que se queda en el borde de la mandíbula, ¿vale? Si vemos que se nos queda demasiado blanca, pues sí, pasamos un poquitito el dedito, ¿va? Pero es importante que se vaya quedando esa pequeña luz ahí, para que dé la sensación de redondez en la barbilla. Vamos a ir matando bien aquí. Reforzando un poquito la sombra en el cuello. Que hemos dejado blanca al lado del cuello. Nos va a servir para realzar el contraste de la oscuridad del cuello, ¿vale? El mentón aquí abajo vamos a reforzar un poquito los oscuros, en el cuello le vamos a reforzar un poquito lo oscuro pegadito a la línea, más oscuro cuanto más pegado a la línea, ¿vale? Sin que se llegue a igualar con el tono del pelo. El pelo, recordaros que tiene que ser muy negro, ¿vale? Si veis que no se queda demasiado negro o suficientemente negro, pues podéis cambiar y probar un lápiz, pues un 4B, un 5B, un 6B, eso ya depende de lo que vayáis teniendo por casa, ¿vale, chicos? Toda esta zona de alrededor del ojo, todo esto por aquí, fundirlo, que no se note la diferencia entre lo que sería piel y lo que sería pelo, ¿no? Todo esto por aquí, la parte del pómulo, todo eso ahí lo vamos a ir perdiendo, ¿vale? Alrededor del ojo todo eso es bastante oscuro, nos va a ir volviendo a salir luz del blanco del ojo. En el párpado quitamos blanco también. ¿No? Vamos a pasarle un poquitito a lo que es el globo ocular, dejando la luz a la izquierda, a la derecha, perdón. Voy a repasar fuerte la pupila y un poco lo que es la parte en sombra del iris, así como el párpado superior, un poco la línea y un poquitito alrededor del brillo, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí ahora, que si no el vídeo va a ser muy largo y va a tardar mucho en cargar, ¿vale, chicos? Ahí todo sacando oscuritos alrededor del ojo, ¿vale? Ahora ya continuamos con el siguiente.